Hebreos 7, 20 y 21 y 22 vamos a tocar, los 3 versículos. Esta semana vamos a terminar el capítulo 7, vamos a empezar el 8 la semana que viene. Dice así la palabra: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vemos acá la palabra, como estamos hablando de los 2 pactos, y como uno fue hecho con juramento, cuando levantaban, sin juramento, más bien cuando levantaron los sacerdotes en el tiempo de la ley, que como tocamos la semana pasada, los levitas, simplemente era porque Dios había mandado, levanten, entonces designó Moisés a la tribu de Leví para que sirvan en el sacerdocio. Pero no hubo juramento en sí de parte del Señor. Pero en cambio, cuando entra el nuevo pacto, el orden de Melquisedec, como dice, esto fue hecho con juramento. Entonces, a ver, como dice acá la palabra, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces ese juramento de dar a Cristo, levantar ese sumo sacerdote con mejores promesas, que habla de liberación, que habla de salvación, Dios juró, el Padre juró que lo iba a dar y lo cumplió a su tiempo. Cuando vino Él en esta vida, cuando tomó forma de un cuerpo humano, cuando murió en la cruz, ahí se produjo esa liberación, ese mejor sacerdocio, ese sacerdocio eterno en que encontramos la liberación. En cambio los otros, como vimos la semana pasada, los otros sacerdotes dice que morían continuamente, tenían que ser reemplazados, y no había en sí un juramento porque tampoco había promesa de liberación, promesa de salvación. Y dice acá la palabra 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús. Y cuando dice fiador, quiere decir la garantía. Vemos que siempre se busca un garante, ¿no? O alguien que te va a hacer las veces de fiador. ¿Para qué? Para que te den, por ejemplo, un préstamo. Entonces se está hablando de garantía. Siempre que se va a sacar un préstamo, alguien tiene que salir de fiador. No sé si se usará acá en este país esa figura, pero en muchos países sí la usan. Entonces es como un garante. Antes se usaba mucho las personas que te salían de garante. Entonces si no podía pagar la persona que había sacado el préstamo, entonces el garante tenía que responder por esa persona. Entonces cuando dice Jesús es el fiador, es que justamente por su muerte es la garantía que nos va a dar la salvación, la liberación. Entonces vemos que Él vino, murió, resucitó, ¿para qué? Para darnos salvación. Entonces hace ese sacrificio y es la garantía de que vamos a obtener la salvación mediante ese pacto, mediante ese sacrificio, mediante que Él entregó su vida y tomó nuestro lugar para darnos salvación. Amén. Dice otro versículo, Salmo 110:4, esto que lo veníamos tocando continuamente, pero bueno, lleva la referencia ahí, entonces nos apoyamos otra vez por las Escrituras. En Salmo 110:4 dice esto: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces dice, juró. Y esto lo que juró, de alguna forma lo podemos decir, lo que ya está hecho, ya está garantizado. Entonces esto está firme, no vuelve para atrás el Señor. Entonces dice, juró y no se va a arrepentir, no va a volver para atrás, ya está decretado. Entonces al jurar, a dar la palabra, justamente
la va a cumplir el Señor. Y le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ese mejor sacerdocio es justamente Jesucristo, donde vamos a tener la liberación. Y Él prometió que lo iba a dar a su tiempo. Entonces, lo hizo. Entonces, levantó un mejor sacerdocio en que tenemos perdón de pecado, liberación de pecado. Esto lo está hablando, recordemos a los judíos, porque nosotros sabemos eso. Pero nosotros aplicándolo a nuestra vida, podemos decir también que para dividir mejor la palabra, no podemos mezclar ley y gracia. No podemos mezclar el antiguo tiempo con el nuevo tiempo. No podemos mezclar los mandamientos que le dieron para los judíos y el único mandamiento que nos dio para nosotros. ¿Cuál es? El que se abstenga de la idolatría. Y en esa idolatría entran muchas cosas, realmente, porque vamos a ser sinceros, no es simplemente, no adoras a la muerte, no, porque, idolatría entra, primeramente, Satanás se disfraza, ¿no? Y se disfraza un montón de cosas que nos hacen arrodillar y que son ídolos para nosotros, y que son muchas cosas que nos llevan a apartarnos de Dios, a alejarnos de Dios, de adorar a Dios, porque ya ponemos en primer lugar cualquier cosa antes que Dios, cualquier cosa antes que la palabra, cualquier cosa antes que cumplir el plan de Dios, que la oración, que el tiempo para Dios. Entonces Dios pasa a un último plano, por no decir ni siquiera el segundo, porque muchas veces ni lo tenemos en cuenta. Si cumplimos, si estamos. Al perder el interés ya da lo mismo. Y al perder el interés quiere decir que no me quebranta. Al perder el interés quiere decir que no me congrego como el Señor quiere, con un corazón contrito, humillado, dispuesto, sediento, como se dice también en muchas iglesias, sediento de venir a escuchar la palabra del Señor, de ser tomado por el poder del Señor, de salir libre, de escuchar la palabra del Señor. Esa sed muchas veces no hay, porque cuando estamos hablando de sed, es una necesidad primaria que tiene que ser para nosotros la presencia del Señor. Porque eso es lo que nos va a cargar, vamos a decir, las energías, las pilas, lo que nos va a cargar la fe. Entonces, cuando carga ese alimento espiritual, se llena de fe nuestra alma y eso es lo que nos va a libertar. Eso es lo que nos va a devolver la fuerza para poder ir batallando y peleando en este camino. Si voy a nombrar una música, el de Jesús Adrián Romero cuando cantaba Mi armadura es desgastada. Porque se desgasta, ¿con qué? Con cosas del mundo. Pensamiento del mundo, Satanás golpea, entonces necesitamos renovar nuestros pensamientos. La misma palabra dice, renovaos en vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente, algo así. Entonces, nuestro pensamiento otra vez tiene que tomar fuerza. Todos los días, venimos, tal vez como le están pasando ahora, ustedes están pasando la experiencia. Tal vez no trabajan todos los días, pero día por medio sí. Entonces, vos sentís la diferencia. Ese día que fuiste a trabajar, ¿ya cómo venís? Sí, venís supuestamente contenta, libre, con unos besitos encima. Pero cuando ya te sentás, sentís que no te toca la palabra y sentís el sueño, la pesadez. Entonces, eso quiere decir que ya está la contaminación ahí. O sea, que avanzó Satanás. Y ahí es cuando tenemos que tomar la fuerza, ¿no?, necesaria para escuchar la palabra, para poder afrontar el otro día, porque el otro día tenemos que tener la fuerza, porque si hoy tuvimos fuerza, porque ayer tuvimos reunión y tuvimos la palabra y tuvimos la oración y fuiste más o menos contenta, batallando, pero hoy tenés que tomar nueva fuerza para poder batallar mañana, porque si vos ya no vas con la palabra de hoy o vas con un corazón duro, vacío, mañana ya tu mente se convierte en cualquier cosa. Ya directamente se enfría, directamente te gana Satanás, directamente encontrás el deleite en el mundo, la satisfacción. Entonces vas a mirar con ojos de simpatía al mundo. ¿Por qué? Porque tu alma ya perdió la fortaleza, ya perdió la fuerza. Entonces vas a desear ese ritmo de vida que llevan las demás personas que están afuera. Eso creo que les pasa a muchos que quieren y desean llevar ese ritmo de vida porque, si hablamos lo que nos pasa a nosotros y somos sinceros un poco, lo que nos pasa a nosotros es el cuestionar el poco dinero que tenemos.
Entonces, no podemos alcanzar, obtener, no podemos muchas veces vivir sin plata. Creo que cualquiera se alteraría, ¿no? Yo creo que ahí también está la cuestión. Y lo voy a decir porque esto pasó creo que el sábado. Y el sábado Ale se olvidó de calentar pan. Y Martín ya estaba sin laburo, ¿no? Y yo estaba sin plata, porque recién estoy comenzando a trabajar. Ni hablemos de Matías. Entonces comimos sin pan, pero yo sabía que el hambre estaba y la molestia estuvo porque no hubo pan. Entonces esas cosas después las va trabajando Satanás en la mente. Y uno dice, pero me quedo acá, al final para pasar hambre prefiero ir a trabajar, porque eso es lo que nos pelea a nosotros en nuestra mente. Y contra eso tenemos que batallar para que no nos contamine. ¿Por qué? Porque es verdad, vamos como dice la palabra, teniendo sustento y abrigo, eso lo tenemos que alcanzar, porque si no, de lo contrario, pasar hambre, aunque Pablo lo enseña también, por causa del Señor, puede pasar hambre uno, pero no que sea una constante. Lo nuestro tiene que ser teniendo sustento y abrigo, que ya estemos contentos. Si da más el Señor, abre las puertas, mejor todavía, mejor. Que el Señor bendiga, que seamos de testimonio, que tengamos también la abundancia que promete el Señor, ¿no? O sea, no digo el ser rico, pero sí la abundancia que haya en la casa y que haya no solamente lo justo, sino que también tengamos que compartir para el que tiene necesidades. Entonces, que no falte, por ejemplo, lo predicó una vez Karina, que no falte en la casa de Dios para el mate, para el recibir, para el agasajo a la gente, para que se vea la prosperidad en la casa del Señor. Amén. Y esas son las luchas que vamos a tener cada día, y digo, algunos de ustedes de una manera, yo de otra, porque yo tengo familia. Y al tener uno familia, yo creo que ahí ya, digo, uno puede soportar de todo. Pero cuando veo un hijo que está pasando necesidad, y no te estoy diciendo necesidad de comprar cosas, sino a lo que voy, la comida, a eso. Que te piden y vos no tenés para comprarle pan, o no tenés para comprar una leche, y a ver, eso ya, digamos que por ese lado juega Satanás para apartarnos totalmente y para querer o desear llevar ese tipo de ritmo de vida del mundo. Pero nosotros mantengámonos en la palabra, como predicó Lali la otra vez, establecido, que nos establezcamos, que seamos constantes en este camino, que pidamos que nos abra las puertas de la bendición del Señor y que no nos desespere este tiempo que le están pasando, pero sí que respalde el Señor las cosas que necesitan, que no pasemos necesidad. En eso también le tenemos que pedir ese espíritu de miseria, de ataduras, trancarrúa, que nos quiere apartar totalmente para traer enojo contra el camino del Señor. Dice así la palabra, Hebreos 6:18. Hebreos 6:18. Dice así la palabra, porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bueno, primeramente dice que Dios no se arrepentirá y lo juró, ¿no? Y acá dice, es imposible que Dios mienta, es imposible. O sea, lo va a cumplir, como dicen. Entonces, si lo juró, lo va a cumplir, no va a mentir el Señor. A ver, y ya tenemos la garantía que es el Señor Jesucristo. Hoy por hoy, la garantía ya está puesta, está presente, que es la muerte y resurrección de Cristo, que ahí tenemos el pago para que podamos tener todas las bendiciones que le pedimos al Señor. Nosotros le vamos a pedir, mientras esté en la voluntad del Señor, nosotros, estando en la voluntad del Señor, con un corazón limpio, con un corazón quebrantado, humillado, el Señor no se va a negar, te va a dar, porque ninguna cosa te va a hacer de tropiezo. Pablo mismo lo dice, nada ni nadie me apartará del amor de Dios. Entonces va nombrando persecuciones, angustia y todo lo que sea. Pero tampoco
yo creo que ninguna riqueza, te puede apartar cuando tu alma está en comunión con Dios. Lo dijo, no sé si Salomón, uno de los reyes, dijo, no me des riquezas, no sea que teniendo mucho me olvide de ti, y no me des pobreza, no sea que blasfeme tu nombre y me aparte de ti. Entonces, nada nos puede apartar si hay comunión con el Señor. Yo creo que las cosas que promete el Señor, porque estamos en este mundo y seamos sinceros, estamos en este mundo y nosotros necesitamos las cosas del mundo, o sea, lo material, el alimento, el sustento, el abrigo. Eso habla de buen testimonio, porque pongámonos a pensar una cosa, nosotros predicamos liberación, ¿no? Liberación por cuanto al conocimiento de la palabra, perdón de pecado, y la gente viene a buscar una solución de qué, aparte del alma, también material, porque si tiene espíritu de miseria, si bien la miseria está en la mente, pero se refleja ¿dónde? Afuera, entonces quiere resolver eso. Entonces, no podemos decir no, solamente lo interno, porque lo otro lo tiene que dar, Si estamos hablando de solución de la familia, por más que en mi alrededor esté todo destruido, pero sí la gente viene a escuchar porque quiere también la unión ¿qué? El vínculo de la familia, afectivo. Entonces estamos predicando la unión de pareja, entonces en eso tenemos que ser sensatos, ¿no? Que hay cosas naturales que se necesitan y son testimonios y la gente viene a buscar esas soluciones. Entonces nosotros también tenemos que reflejar eso y tenemos que dar también ese tipo de solución. Unión de familia, en lo material también, aunque no es todo, no te garantiza felicidad, como decimos. No te garantiza, pero sí se necesita, porque vienen a buscar y eso también habla del poder de Dios, de buen testimonio. Entonces eso también tiene que haber en nosotros y tenemos que ofrecerle mediante la palabra esa solución, ¿no? Amén. Dice así la palabra. Es imposible que Dios mienta, dice. Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para hacernos o para tomar de la esperanza puesta delante de nosotros. Puesta delante de nosotros. Y cuando dice puesta delante de nosotros, ¿por qué está hablando? Por el nuevo tiempo, por Jesucristo. Esta es la garantía, como dice, la esperanza. Ellos venían esperando, los judíos, ¿qué venían esperando? Al Salvador, al Mesías, la salvación, el tiempo de salvación, el nuevo tiempo. Entonces, venían esperando al Cristo. Entonces, vemos, dice, puesto delante de nosotros. Ahora ya prácticamente está ese cara a cara, el nuevo tiempo, pero mirando para adelante estaba puesto delante de ellos. Y lo que quedaba atrás era la ley. Dice así la palabra en primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. No, ¿saben por qué decía un poquito eso de la familia también? Porque a veces tenemos que meditar un poco lo que hablamos. A veces nos vamos al otro extremo y decimos afecto. Y parece que uno no puede estar con la familia, que no puede vivir con la familia, no le puede dar afecto, no puede salir ni a la plaza con la familia. Entonces, de ahí está mal enfocado. Si estamos hablando de restauración familiar y de repente no puede estar con la familia porque tenés que estar 24 horas simplemente, por decir, entre nosotros, ¿no? Sirviendo en la casa del Señor, atendiendo a gente extraña y siempre ahí, y nunca tiempo para la familia, entonces no hablemos de construcción de hogar. Porque ahí es cuando está chocando lo que decimos. Ahí es que hay una controversia. Ahí hay un cuestionamiento. Entonces la gente va a decir, yo quiero restaurar a mi familia, me ofrecen servicio 24/7, ¿para qué? O sea, está bien, el servicio lo vas a dar al Señor, pero también parte del servicio es tu familia. Y ese vínculo de la familia. Y todo tiene también su tiempo, ¿no? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, pero nos tenemos que ordenar. Lo primero es el Señor. Lo primero es el servicio. O sea, nosotros tenemos que cumplir, pero también ordenarnos y
Saber que tiene que haber tiempo para la familia. Bueno, estoy hablando de esto para la familia. Ustedes, lógicamente, están acá apartados, están más confinados, están sin familia, son jóvenes también, no tienen, ¿viste? A ver, están en un tiempo de preparación también. Seguramente lo habrá tocado esta mañana Karina, porque hay tiempos y tiempos. Tiempo para trabajar, tiempo de preparación, tiempo para todo, ¿no? No le puede decir a una persona que no está preparada, anda a trabajar, si sabe que después lo primero que va a hacer con la plata es un desastre. Agarra, aunque está en su decisión, agarra la plata y ¿qué hace? ¿Qué compra? Compra para el vicio. Es así. Entonces, hay un tiempo de preparación y de restauración del alma. Cuando uno está ya fuerte espiritualmente, es cuando va a poder salir a afrontar la vida. Cuando ya te enseña, vos tenés las herramientas, pero cuando vos también ya tenés un corazón más estable, más dispuesto, a eso es lo que voy. Porque a uno le enseña menos, pero tiene esa disposición. A otro le enseña más, pero no tiene disposición y no es conveniente muchas veces que salga, ¿no? Bueno, dice siempre en 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, dice. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vemos acá la palabra fiel. O sea que Él no miente. Hubo una promesa, la cumplió. Dice, palabra fiel, se cumplió. Dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Vemos. ¿Y cuál era la promesa? La salvación. Enviar a un Salvador, un libertador. Entonces esa era la promesa. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces se cumplió esto. Se cumplió la promesa del Cristo, el Mesías, para los judíos que están esperando. Pero de alguna manera nosotros también, porque la humanidad toda tenía esa promesa, vamos a decirlo así. Entonces, ¿dónde nos refugiamos cuando estamos mal? En Cristo Jesús. ¿Dónde hay liberación? ¿Dónde hay salvación? ¿Dónde hay transformación? Justamente en Cristo Jesús. Entonces, palabra fiel, la cumplió el Señor. Dios no mintió, la cumplió. Entonces, vemos que envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para salvar al mundo. Y esto me lleva, 1:16, vamos a leer el siguiente versículo. Dice así la palabra, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primeramente toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Dice, fui recibido a misericordia. Para ejemplo, dice, para que Jesucristo mostrase primeramente en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en la vida eterna. Entonces, fui recibido a misericordia, para mostrar toda su clemencia de Dios. Pero, ¿quién recibe clemencia? El que se reconoce pecador. Entonces la misericordia está para el que se reconoce pecador. Entonces Cristo vino a morir por todo el mundo, pero el que se reconoce pecador es el que recibe esa gracia, ese regalo, el que recibe la liberación. Dice acá la palabra en el 18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, que milites por ellas la buena milicia. Este mandamiento te encargo, este mandamiento. No le está diciendo la ley, el mandamiento de la palabra de Jesucristo. Ese es el mandamiento hoy, la palabra de Jesucristo. Hijo Timoteo, te encargo, dice, te encargo. Dice, entonces le encargó que siga predicando al Cristo crucificado, que predique del perdón, de la liberación, de la salvación que está en Cristo Jesús. Que nosotros tenemos que pedir perdón, o tiene que pedir perdón el pecador para ser recibido a misericordia. Pero también nosotros, una vez que somos hijos, es bueno reconocer cuando estamos en falta, las cosas que no vemos. Señor, haceme dar cuenta, abrime los ojos, dame discernimiento para que yo te pueda confesar mi pecado y ser libre y recibir esa misericordia. Porque eso es lo que necesitamos. La misericordia es lo que nos liberta, pero para eso uno tiene que reconocer su pecado. Pero ¿cómo va a reconocer? A través de la palabra. Porque nadie va a conocer algo que no ve. Entonces, cuando lo ve por la palabra, lo discierne, entonces ahí lo reconozco. O sea, lo veo,
lo discierno, lo palpo, este es mi pecado, Señor, perdóname. Entonces quiero ser libre. Entonces los síntomas, siempre te vas a dar cuenta, dureza, vacío espiritual, cuestionamiento, discusiones, pleitos, espíritu de abandono, son todos síntomas de que tu vida está tomada. Ahora vos después tenés que descubrir cómo se manifestó esa enfermedad. Están los síntomas, pero cómo es o cuál es esa enfermedad, y entonces lo vas a descubrir a través de la palabra. Una vez que la palabra te da discernimiento, entonces vos aplicás el antídoto. ¿El antídoto cuál es? La cruz. Ahí el sacrificio de Cristo, perdóname, Señor, y entonces ahí es cuando va a ser despejada tu mente, va a ser libre. Y dice esto también la palabra del Señor. Te encargo, dice, para que, conforme a las profecías que se hicieron ante de ti, milites por ellas la buena milicia, la buena pelea, que combatas. Entonces, Satanás, ¿qué no va a robar? El sacrificio de Cristo, eso es lo que quiere robar. En ese tiempo robaba la fe en el Mesías. La fe en el Mesías, pero en este tiempo no está robando, aunque creemos en Jesús, pero el sacrificio de Cristo lo roba. Entonces, ¿por qué? Porque actuamos de otra manera, decimos creemos, pero actuamos de la forma contraria, a nuestra manera, según nuestros criterios humanos. Entonces no queremos salir por el sacrificio de Cristo, sino que optamos a maneras humanas y salimos de maneras humanas. Entonces, justamente eso es lo que pelea y combate ahí Satanás, para que no pidamos más perdón, para que no confesemos más el pecado. Entonces no podés ser libre así. Entonces tenés que pelear acá, en la mente. Cuando te quiere robar la cruz de Cristo, el perdón de pecado, la declaración, la confesión, te pone dureza, perdóname, Señor. Dice así también la palabra 19, manteniendo la buena conciencia, desechando de la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Fileto. Bueno, dice, manteniendo la buena conciencia, manteniendo. Y eso es lo que tenemos que mantener, nuestra mente limpia, buena conciencia. Pero también habla del mensaje de la cruz, porque por el mensaje de la cruz matamos el pecado y tenemos una mente limpia. Dice acá, manteniendo la buena conciencia. Entonces, mantenerse, como dice en Colosenses 2.7, que había tocado también Lali el viernes, que hablaba de arraigados, sobre edificados y confirmados en la fe. Entonces habla de establecerse en la fe. Entonces, de echar raíces, de quedarse, ¿no? Porque nuestra mente muchas veces, o en el primer tiempo, muy poco tiempo, es como una visitación nomás al Señor, muy poco tiempo nuestra mente en el Señor, y la mayoría contaminación, pero después esta mente se tiene que quedar anclada. La misma palabra dice esto, el que, Salmo 91, como dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Habitar quiere decir vivir, morar quiere decir vivir, no quiere decir estar de paso. Entonces, ese es el que va a tener la protección del Señor, el que se queda a vivir, a estar, se afinca. Entonces, nuestra mente tiene que estar afincada ahí, para que sea establecida. Entonces, cuando vos te quedás ahí, tus pensamientos en Dios, que la palabra te esté trabajando en la mente para obtener revelación, que te esté hablando, vos sentís la comunión que te está abriendo y todo el tiempo vas descubriendo también el pecado y vas pidiendo perdón. Eso quiere decir establecerse. Entonces eso es lo que te va a traer paz, porque vos vas a vivir en un lugar glorioso, ¿no? En el sentido que en la presencia del Señor vas a encontrar la paz, el reposo para tu alma. Y eso es lo que quiere, que nos establezcamos, como dice acá la palabra, manteniendo la buena conciencia. Manteniendo la buena conciencia. Eso es lo importante, pelear acá para que tengamos paz. Dice en Hebreos 8.6. Hebreos 8.6. Hebreos 8.6 dice esto, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor,
por cuanto también es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vemos, Él, que habla de Jesucristo, ha obtenido un ministerio tanto mejor que el ministerio de la ley, por cuanto también es el mediador de un mejor pacto, o sea, mediador. Entonces es el que media, es la garantía, vamos a decir, para que llegue una relación Dios con el hombre. Justificado pues por la fe, dice en Romanos 5.1, tenemos paz con Dios. Justificado por la fe en Jesucristo, tenemos paz con Dios. Antes estamos enemistados, peleados, por cuanto el pecado de la humanidad, pero los judíos también estaban rota esa relación. ¿Por qué? Porque el pecado mismo separa a Dios y a los hombres. Entonces, hay como una pelea, entonces quiere una reconciliación, reconciliados con el Señor, dice. Entonces quiere esa unión espiritual. El pecado nos separa, y como dice acá la palabra, por cuanto es mediador de un nuevo o mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora le damos un sentido acá, establecido sobre mejores promesas. A ver, ¿por qué? Porque justamente por la ley no podían tener esa promesa de salvación. Entonces la mejor promesa la daba el Señor por el pacto de Jesucristo. Entonces ahí iba a dar la salvación, que no pudo dar la ley, y esto lo dice en Gálatas 2.16, dice esto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, hay una mejor promesa, ¿por qué? Porque da la salvación. En la ley solamente había condenación, no había liberación del pecado. Dice en Hebreos también, creo que el capítulo 13, por ahí está, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, mostrando el sacrificio que hacían en la ley, pero ya reflejando ¿qué? El sacrificio de Cristo. Entonces, sobre el sacrificio de Cristo solamente hay perdón de pecados. Entonces, ahí nos da esa liberación, y eso solamente se pudo dar sobre mejores promesas, como dice acá la palabra, que es el mediador Jesucristo. Pero ahora Él ha obtenido un mejor ministerio, dice, por cuanto es también mediador de un mejor pacto. Es mejor pacto de la ley, porque la ley no daba salvación del alma. No había esa relación de hijo y padre de Dios con el ser humano. Dice así la palabra en 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo dice así, 4:7. Dice esto: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Entonces dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Esto lo está hablando en cuanto a la ley. Profanas, y vamos a darle el significado. Primeramente, cuando dice desecha, quiere decir descartar, apartar, rechazar el primer pacto, el de la ley. Esto le está diciendo a los judíos. Ya ese pacto no tiene poder. Ahora hay un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, y la garantía es la muerte de Jesucristo. Es la muerte y resurrección, el sacrificio de Cristo. Y dice acá la palabra, desecha las fábulas. Fábulas es algo ficticio, algo que no es real. Profanas y de viejas. Y vamos, en otra versión dice cuentos viejos, dice. Pero la palabra profano o profana quiere decir que no es sagrado o que no sirve para fines sagrados. Entonces, la ley
¿Puede llegar a Dios? ¿Puede servir para algo sagrado? ¿Para tener comunión con Dios? ¿Relación con Dios? No. A ver, dice, ejercítate en la piedad. Y la piedad, la palabra piedad, como, bueno, lo anoté el significado de esto, la virtud que inspira por el amor a Dios y la devoción a las cosas santas. O sea, el fervor por Dios, la adoración por Dios, la relación con Dios que uno tiene. Entonces, ejercítate en la piedad, en tener relación con Dios. Ese fervor, ese amor, hacerlo crecer, esa comunión con Dios, hacerlo crecer. ¿Y esto cómo se logra? La piedad, ¿dónde se logró? La unión de Dios con el hombre, ¿dónde se logró? En el pacto de Jesucristo. Entonces, hay una contraposición acá. El ministerio o las fábulas profanas, esa ley no servía para tener la relación con Dios. Y después, por el otro lado, ejercítate en el misterio de la piedad. Ejercita eso. Ejercita, entrená eso. El misterio de la piedad, la relación con Dios, se dio en la cruz. A través del velo volvemos a Hebreos 6:1. Eso que nos quede grabado, que es a través del velo de la comunión con Dios, en lo que nos va a llevar a ese cara a cara, como dice en Corintios. Entonces esa relación la obtenemos por la cruz, y eso es lo que tenemos que ejercitar cada día, para cada día estar en su presencia. Dice acá 4:8-9, dice, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso. Esto ya lo enseñé la semana pasada, pero la piedad para todo aprovecha. El ejercicio, o sea, el abstenerse de alimento, el duro trato con el cuerpo, como lo dice en otra parte, no sirve para nada, no sirve para nada. Pero la piedad para todo aprovecha. O sea, los judíos tenían duro trato con el cuerpo. Había cosas que no comían, estaba el ayuno, estaba la prenda de silicio, la prenda áspera, o sea, riguroso con el cuerpo. Pero en el alma no le cambiaba nada, no le cambiaba nada. Porque dice acá la palabra, pero la piedad para todos es provechosa. Todo, o sea, podés sacar provecho siempre de la cruz. A través de pedir perdón, y limpia tu mente, y te da esa tranquilidad, y te da otro enfoque. Cuando tu alma se tranquiliza, pensás de otra manera. Estás más fresco, estás más receptivo con la palabra, estás más tolerante con la gente, con todo. Pero cuando está tu alma en pecado, en tormento, no soporta a nadie. Estás intolerante, estás enojado, estás cansado, no quieres saber nada, todas las personas te caen mal, las cosas de Dios te caen mal, y eso es lo que hace Satanás. Pero dice, por la piedad todo es provechoso. Y dice acá la palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel. Y volvemos a esto. ¿Cumplió? Fiel es el que prometió. Palabra fiel es esta. Juró Dios y no se arrepentirá. Juró. Cumplió. La palabra fiel es esta. La cumplió. Y dice, y cúmplela, por la palabra cumple, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, ¿cómo podemos tomar esto? Es Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. A ver, acá lo dividimos así. Es Salvador de todos. Y está para toda la salvación. Pero no todos creen. Entonces el que cree recibe la liberación. O sea, es Salvador de todos los hombres, es la voluntad de Dios, que todos se salven. Pero el que pide perdón, el que está creyendo, el que reconoce sus pecados, el que reconoce que necesita de un libertador, y entonces ese es el que va a ser salvo. Por eso dice, mayormente de lo que creen. Pero la voluntad del Señor está. Y quiere que todos se arrepientan.
Quieren que todos procedan al arrepentimiento, pero solamente los que creen reciben esa liberación. Y dice acá la palabra, 4:11, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. ¿Y qué enseñaba Pablo? ¿Qué le enseñaba a Timoteo? ¿Y qué le manda a Timoteo? A predicar el mensaje de Jesucristo. Vemos, el mensaje de Jesucristo. Dice en 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, o a Jesucristo el que crucificaron. Ese lo confirma. Ese que murió en la cruz, ese era el Cristo. Ese era el Mesías que habían matado a los judíos, que no negaban los judíos, la mayoría de los judíos. Entonces, nosotros tenemos que confirmar, le dice Pablo a los hebreos, que Cristo es el Mesías. Y así también nosotros tenemos que confirmar que para nosotros es liberación, es perdón de pecados, es bendición el Señor. Tenemos que confirmar eso. Es verdad, nosotros no tenemos ley por ahí, pero ¿qué pasa? La mente, el pensamiento, la forma del mundo quieren matar eso. Quieren sacar la confirmación del Cristo. Y el Cristo es solamente el que liberta. Cristo es nuestro libertador, el que nos da salvación, liberación. Cuando estamos opresionados, cuando estamos cargados, la turbación de espíritu te la saca solamente el sacrificio de Cristo. Vos pedís perdón y sos libertado. Amén, seguimos mañana.